Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este momento de poder estudiar su palabra. Vamos avanzando la lección número 3 y es la segunda parte de la vida del ministerial del apóstol Pablo y Bernabé. Pero hoy, como vimos en el video, cambian un poquito las cosas. El apóstol Pablo se toma el liderazgo, ¿verdad? Y Bernabé, como un cristiano, enfocado única y exclusivamente en las promesas de Dios, no hace ningún berrinche, no hace ningún problema, sino sencillamente él se enfoca en lo que es suyo y le deja que el apóstol Pablo vaya creciendo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar esa historia, linda historia. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros a ver, usar nuestros talentos y también la parte principal de este estudio es multiplicar discípulos, ¿verdad? Que otros también enseñen a los demás. Y para eso estamos aquí. Entonces, permítame un segundito. Ahora sí. Entonces, como dije, bienvenidos a cada uno de ustedes. Seguimos con una cadena de discípulos, Bernabé y Pablo, la parte 2. Vamos a empezar invocando el Dios Trino con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Cuando abrimos las páginas de la Biblia, específicamente las epístolas del apóstol Pablo, y también, Señor, para este estudio, la carta escrita por Lucas, Hechos, el libro de Hechos, la epístola de Hechos, Señor, ahí encontramos la historia del apóstol Pablo, de Bernabé, de los misioneros, de tus siervos, Señor, Padre, que proclamaron diligentemente tu palabra y que entrenaron a los demás, que prepararon, capacitaron, eh, asignaron líderes para que sigan compartiendo y lleven a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Bendícenos, Señor, en esta hora de estudio. Fortalécenos espiritualmente. Guíanos, Padre amado, para servirte a ti con valor, con fortaleza, al compartir con otros tu palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, ¿alguien me puede hacer un resumen del video que vimos del profesor Andrew Johnston? Un resumen, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención del video que vieron? ¿Notaron la transición que está sucediendo entre el apóstol Pablo, entre Bernabé y el apóstol Pablo? Adelante, Viviana. Sí, yo aparte de ver el video, leí todos los versículos, ¿no? Me volví a repasar. Y yo lo que noto que Pablo toma los dones que Dios le había dado, y él cuando ve a ese hombre de nacimiento postrado, de fe, dice, en sus ojos, entonces lo hace levantar, y el hombre pega un salto, dice que camina. Entonces es como que él toma el impulso de empezar a hacer las obras que hacía Cristo, y Bernabé acompañaba en eso, ¿no? Después surgen ciertos episodios ahí que le quieren ofrendar porque lo llaman Júpiter y Mercurio, no recuerdo bien. Uh-huh. Ellos rajan sus vestiduras porque le querían ofrendar animales como si fueran dioses. Entonces ahí Pablo dice que no, que ellos eran seres humanos igual que ellos, que solamente había que adorar al Dios, al creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, y que gracias a su misericordia ellos tenían lluvia y comida y todo ese tipo de cosas. Y bueno, fueron apedreados, lo dieron por muerto,
hasta que vuelve a retomar, él entra otra vez a la ciudad, y después se va otra vez con Bernabé y vuelve a las ciudades que él había estado, y ahí es como que refuerza la fe de esa gente, haciendo discípulos, orando, ayunando, y deja ancianos y líderes en cada iglesia que ellos habían visitado, como reforzando ahí para que sigan la obra del Señor. Y ellos siguen el viaje. Excelente, Viviana. Excelente, muy bien. Y esas tres cosas es lo que vamos a hablar en esta lección, ¿verdad? La primera es, como dijo usted, vamos a empezar de abajo hacia arriba, donde salían ellos, los dos, dejaban líderes, ¿verdad? Para que ellos se encargaran de compartir con otros el evangelio. También vemos una parte un poco triste, ¿verdad? Que se separaron Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pero uno puede pensar que esa separación fue algo malo, ¿verdad? Pero surgió para bien porque los dos se fueron en direcciones opuestas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. También vamos a ver, como dijimos, que el apóstol Pablo empieza a usar sus talentos como líder, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a enfocarnos en las tres preguntas que hicimos vía WhatsApp. Vamos a contestar, ¿verdad? ¿Qué parte de la historia revela que Pablo tomaba un papel más prominente que en el trabajo durante su viaje de misiones con Bernabé? ¿Se acuerdan? En la historia que leyeron. Ya dijo Viviana un poquito. ¿Alguien más? Muy bien. Dice que el primero es el hecho de que el nombre de Pablo se menciona primero que el de Bernabé en el libro de Hechos. El segundo es que vemos a Pablo el segundo es que vemos a Pablo como el orador en la historia, ¿verdad? Él está hablando, él está tomando la iniciativa, el liderazgo, especialmente cuando estaba hablando a la gente, sanando al muchachito que mencionó Viviana, ¿verdad? Y después él se presenta ante ellos, está tomando el liderazgo porque eso era el talento de Pablo, ¿verdad? Específicamente cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Después de la visión que él iba a ser usado como un instrumento para que vaya y compartiera con otros la palabra de Dios como evangelista, ¿verdad? Y eso era lo que naturalmente el apóstol Pablo estaba haciendo. Y ya nos acordamos que Bernabé tenía otro talento. ¿Y se acuerdan cuál era el talento de Bernabé? Viviana, adelante. La paciencia. La paciencia, muy bien. Y otro más. Y la guía, como que él lo guiaba, le enseñaba a Pablo cómo tenía que... Eso es lo que recuerdo, lo que entendí. Era tener paciencia en enseñarle, en guiarlo. No sé si Excelente. ¿Alguien más que recuerde el nombre de Bernabé? ¿Qué significaba? Hijo de consolación, profesor. Consolación, excelente. Entonces su talento era consolar. Era como un intermedio, ¿verdad? Siempre él intervino para que Pablo fuese presentado con los apóstoles, con los discípulos, ¿verdad? Para que lo aceptasen como lo que era un discípulo llamado por la voluntad de Cristo, ¿verdad? También él le acompañó en los primeros viajes misioneros. También él intervino, ¿verdad? Queriendo llevar al joven Juan Marcos, ¿verdad? En el viaje, y es así cuando empezó la discordia un poco, ¿verdad? Porque él dijo, pero vamos a llevarlo, le demos una segunda oportunidad, ¿verdad? Y Pablo dijo tajantemente, no, pues ya nos dejó abandonados, ¿verdad? Excelente. ¿Por qué es importante notar que Pablo y Bernabé concluyeron su viaje designando a ancianos en cada lugar? ¿Por qué creen ustedes? Aquí vamos a aplicarlo personalmente a nosotros que tenemos nuestros
grupos sembradores, ¿verdad? O que estamos yendo en esa dirección. Adelante, Viviana, y luego vamos a dar oportunidad a los demás jóvenes también que nos cuenten. Bueno, yo creo que Pablo y Bernabé elegían personas responsables, que hayan recibido al Señor, que tengan fe, habían orado sobre ellos, habían puesto las manos, habían ayunado para que el Señor los llenara seguramente del Espíritu Santo y dejarlos con la responsabilidad que sigan la obra. No podían dejar a cualquiera, tenía que ser una persona que tenga el mismo sentir de ellos, el mismo espíritu, la misma fe que ellos. Excelente, excelente, Viviana. Y usted ha dicho algo muy, muy importante. Notamos que ellos regresaron, hicieron un segundo viaje. El primer viaje fue misionero. El primer viaje fue como a entrenarles, ¿verdad? A compartir la palabra de Dios. Si podríamos decir, a darles la leche como a un bebé, ¿verdad? Y luego la comida, más saludable. Era lo mismo. Entonces, en el segundo viaje ellos ya vieron, identificaron a los líderes, exactamente como hace Academia Cristo, ¿verdad? Identifica a los líderes, los entrena, los prepara, les provee todo el material y también hay consejería, les dan consejería para que empiecen sus grupos, ¿verdad? Era lo mismo con estos dos líderes llamados por Dios. Imagínese usted, Viviana, y todos mis hermanos que están acá, si Pablo no hubiese entrenado, si no hubiera capacitado a ancianos de cada congregación o de cada lugar que él iba, ¿qué hubiera pasado? Y no se hubiese expandido la palabra del Señor. Exactamente, él solito. A veces, ¿verdad? Yo tuve la dicha de trabajar 5 años acá como pastor de una congregación, pero muchas de las veces la gente tiene la mala costumbre y también los pastores el mal hábito de pensar que uno puede hacer todo por su propia cuenta. Entonces, que al fin del tiempo el pastor termina exhausto, cansado, no hay muchos resultados porque está haciendo solo el ministerio, ¿verdad? Mientras que Academia Cristo está entrenando a ustedes, está capacitándoles, ¿verdad? Para que ustedes compartan lo mismo que aprendieron con otros y también vayan identificando líderes que les pueden ayudar en la proclamación del evangelio. Supongamos que Héctor, ¿verdad? Tiene su grupo y el domingo se reúnen, todos los domingos se reúnen alrededor de la palabra de Dios, pero Héctor tiene un viaje a algún lado, ¿verdad? Tiene que ir a la capital del Perú, ¿verdad? A Lima. Y dice, caramba, ¿y ahora qué hago? No puedo irme porque no tengo nadie en quien me ayude. Pero si Héctor tiene alguien más, ¿verdad? como le llamamos nosotros, un Timoteo, ¿verdad? O alguien, una persona que tenga los talentos y esté preparado para dirigir a su grupo y le va a decir, hermano mío, ayúdame con esto, ¿verdad? Y así todavía sigue el grupo, todavía siguen estudiando la palabra de Dios y no es como muchas de las veces, voy a cancelar porque nadie más puede hacer mi trabajo. O sea, eso no es el discípulo hace discípulos. Muy bien. ¿Alguna otra razón que piensan, hermanos, por qué es importante notar que estos líderes espirituales entrenaban, designaban ancianos en cada lugar? Sí, pastor. Adelante, hermano querido. Sí, porque era una forma o una manera esencial para la proclamación del evangelio, para el conocimiento de las personas, que ellos preparaban otros porque no podían permanecer también todo el tiempo en un solo lugar. Su misión de ellos era llegar hasta los confines. Entonces, donde ellos pasaban, enseñaban, preparaban, dejaban a la gente ya un poco preparada y se iban a seguir preparando a otros. Los que quedaban continuaban enseñando el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Entonces es muy importante el trabajo que hacían
Pablo y Bernabé. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. ¿Sí? Y esa es la que las cosas no han cambiado, ¿verdad? Todavía seguimos teniendo por la gloria de Dios la misma palabra que hizo el efecto en el corazón de los líderes, de esos ancianos que diligentemente, con amor y con una ¿verdad? Como fuego que les quemaba las entrañas, querían compartir con otros la palabra de Dios. Y no es esa misma alegría, esa misma urgencia que nosotros tenemos de compartir con otros la palabra, ¿verdad? Es la misma. Muy bien. Entonces, para leer esto, dice, esto es la cadena de discípulos, como ya dijo Maclio, ¿verdad? En la primera visita evangelizaron a los locales, segunda visita encomendaron el trabajo a líderes. Esto es importante porque muestra que Pablo y Bernabé no planeaban ser líderes presenciales de los grupos que plantaban. En lugar de eso, confiaban en que el evangelio produciría frutos y entre los frutos habría individuos con los dones espirituales que necesitaban para dirigir una reunión local de creyentes. El domingo pasado tuvimos una reunión de todos los integrantes de Academia Cristo y me gustó mucho lo que dijo nuestro presidente, ¿verdad? El profesor, el pastor Andrew Johnston. Nos dijo que Academia Cristo no es una iglesia digital, ¿verdad? No vamos a toda la vida ser una plataforma digital, una iglesia digital. Academia Cristo es mucho más allá, es una iglesia local, ¿verdad? En la que estamos, por la gracia de Dios, capacitando, entrenando y buscando líderes para que sean ustedes quienes tengan sus propias iglesias y se reúnan alrededor de la palabra de Dios con personas, ¿verdad? En una iglesia, un lugarcito, si de pronto empiezan en la sala de sus casas, empiezan en la cochera, empiezan en un lugarcito y así con la bendición del Señor van a ir creciendo, pero es una iglesia local, ¿verdad? Fundada, enseñada y crecida por ustedes mismos. Es la dicha que tenemos. Muy bien. ¿Por qué se fueron Bernabé y Pablo cada quien por su lado? La tercera pregunta. Cuéntenme, ¿qué pasó? Estaba en Hechos 15:36. Viviana, adelante. Y por lo que yo noté que Pablo se había enojado con Marcos o Juan, que era porque los había abandonado a mitad de camino. Entonces Bernabé lo quiso volver a llevar y Pablo no quiso, porque ellos necesitaban de él, porque los auxiliaba, los ayudaba. Ellos se dedicaban seguramente a predicar bien la palabra, a formar los discípulos, y él era un ayudante. Me parece que Marcos era como que no estaba preparado para hacer esos viajes, que tenían muchos problemas por eso. Todavía estaba como inmaduro. Parece ser que, no sé, no tengo bien exacto, pero era un joven, ¿verdad? Entonces me parece que por eso se separaron, porque Pablo no quiso seguir con este muchacho, y Bernabé se fue con Marcos y Pablo eligió a Silas para seguir su camino. Como decía usted, fue de beneficio, porque Pablo se abocó a enseñarle a Silas y Bernabé a Marcos. Creo que fue eso lo que pasó. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, hermanos, ustedes? Excelente. Bueno, rapidito voy a leer el texto bíblico que dice, ¿verdad? Estamos en 15:36 al 41. Dice, algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo,
porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas después que los hermanos lo encomendaron en la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Entonces vemos que sucedió eso, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? ¿Sucede eso hoy en día? ¿Puede suceder que hay algunas diferencias de pensamiento, de filosofías de trabajo? ¿Qué Sí, hacer en esos pastor. casos? Sí, adelante. Sí, o sea, hasta hoy en día es lo mismo, las ideologías de las personas siempre lo dividen. Uh-huh. Estas dos personas es lo mismo que hoy en día. Por ejemplo, Pablo fue el que no estuvo de acuerdo Uh-huh. a que vaya Marcos con Bernabé. Entonces, por esa molestia, él agarró y se fue por su lado, y el otro igual se fue por su cuenta. Pero al final fue para bien, porque así se multiplicó las enseñanzas por dos lados diferentes, porque ya los dos estaban preparados para enseñar. Así aprendieron también los otros que lo acompañaron. Entonces fue un acto que dio resultado. Excelente, excelente. Gracias, hermano. Tiene toda la razón. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces dice que note que el escritor del libro de Hechos no culpa ni menciona pecado en este relato de un fuerte desacuerdo. No quiere decir que no hubo pecado. Por supuesto que Pablo y Bernabé eran pecadores como nosotros. Me imagino que se molestaron. Me imagino que sus rostros se pusieron rojos como tomates, ¿verdad? Porque cuando nos incomodamos, nos enojamos, pasa eso. Sin embargo, podemos entender aquí que es posible que dos hermanos bien intencionados estén en desacuerdo acerca de estrategias para llegar a los perdidos, ¿verdad? Porque aquí no vemos, ¿verdad?, que ellos hayan dicho que estén peleándose por doctrina, que estén peleándose por algo que el uno enseña y el otro no enseña lo correcto. Nomás era un poco la metodología, la filosofía, como ellos quisieron, ¿verdad? Y al fin, como dijo Maglio, y la Biblia nos dice que fue de bendición que los dos se separasen, porque así más almas fueron ganadas para el Señor, ¿verdad? Por la proclamación del Evangelio. Excelente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la conversión de Pablo. ¿Qué podemos recordar de Pablo? La conversión. ¿Quién me puede hacer un resumen de la conversión de Pablo? Viviana, adelante, por favor. Bueno, Pablo era un fariseo de fariseo, como se había ya mencionado. Él conocía muy bien la ley y por lo tanto él era enemigo de los cristianos. Él perseguía a los cristianos y se alegraba también de su persecución, porque dice que cuando Esteban lo apedrearon, él estaba ahí. Entonces, para él pensaría, pienso yo, que él, a defender tanto la ley, pensaría que eran falsos maestros, falsas doctrinas, engañadores. Y bueno, él perseguía a la iglesia, y yendo a Damasco, para también agarrar todo lo que podía por el camino, y en Damasco, Jesús se le hace presente a él con una luz muy fuerte que lo deja, cae en tierra y lo deja ciego, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él se estremece, ¿no? Tiene temor,
Y dice, ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús al que tú persigues. Y bueno, Pablo sigue su camino, que lo tuvieron que llevar de las manos porque él no veía nada, hasta Damasco. Y Jesús ahí se le presenta a Ananías, a donde le dice que él estaba, Saulo de Tarso, que ayunaba, dice, y oraba durante 3 días, que vaya a orar por él. Y Ananías tiene miedo, porque dice, no, él los vino a matar. No, él va a saber lo que cuesta pasar por causa de mi nombre, le dijo. Y bueno, Ananías fue, oró por él, dice que se cayeron como unas escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora que siga otro compañero para Gracias. que pueda... Sí, gracias, Viviana. Muy buen resumen. Lo que queremos es enfocarnos en el versículo 15, ¿verdad? Porque como dijo usted, Ananías dijo, oiga, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Está bien usted? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser posible que este hombre que lo que ha querido hacer es matarnos, eliminarnos? Y es cuando el Señor le dice, ¿verdad? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Entonces, siguiendo después la línea, el trabajo del apóstol Pablo, él no tuvo ningún problema parándose frente a los reyes y diciendo lo que le había sucedido, ¿verdad? Lo que Cristo había hecho con su vida, testificando, llamándoles al arrepentimiento a esos reyes. Entonces vemos aquí un instrumento usado, llamado por Dios para que sea proclamado el evangelio, ¿verdad? Entonces es una hermosa historia de transformación. Entonces, como siempre, alguien puede decir entonces, si Dios usó a Pablo, que era enemigo, enemigo confeso que quería eliminar a los creyentes, y lo usó como un siervo suyo para que proclamase con toda valentía, con todo ímpetu la palabra de Dios, lo mismo hace con nosotros, hermanos, ¿verdad? Lo que a veces nosotros mismos no nos convencemos, a veces tenemos temor, tenemos miedo, tenemos desconfianza. El Señor dice, ve, yo te he llamado por alguna razón, no porque tú seas especial, porque tú seas importante, sino porque yo te he hecho mediante mi palabra, ¿verdad? Pues aquí están Pablo y Bernabé. Pablo está tomando el rol de líder, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con este pasaje bíblico de Romanos 12, 3 al 15, al 5, por favor? Yo, profesor. Adelante, Héctor. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué pasaría si todos pensáramos como Viviana? O que si todos nosotros pensáramos o actuáramos como Hernán, ¿qué pasaría? ¿Qué decía aquí el apóstol Pablo? Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense, ¿verdad?, de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Entonces, ante los ojos de Dios, usted y yo somos iguales. El Señor nos ha dado talentos maravillosos que cada uno somos indispensables en el reino de los cielos, ¿verdad? Para compartir su palabra. Y Él usa
la analogía del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene muchas funciones, muchas partes, pero cada una es indispensable. Hay un pasaje de parte bíblica que el apóstol Pablo mismo dice, ¿verdad? Si la mano no se va a quejar diciendo, pues, ¿verdad? No, yo no soy, pero hay partes que dice él que no son tan bien vistas, pero no las estamos bien, es parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces lo que estoy tratando de decir es verdad que todos somos indispensables. El ojo no le va a decir a la mano, ¿verdad? O la mano al ojo que no eres importante, algo así. Muy bien. En la cadena de discípulos, Pablo estaba debajo de Bernabé, pero ahora vemos que está tomando un rol de liderazgo. Entonces, ¿era Pablo más importante y valioso para Dios que Bernabé? ¿Qué piensa? En la cadena de discípulos, Pablo estaba debajo de Bernabé, pero ahora vemos que está tomando un rol de liderazgo. Entonces, ¿era Pablo más importante y valioso para Dios que Bernabé? Cuéntenos, Viviana. No, yo considero que como somos parte del cuerpo de Cristo y Dios nos da según su voluntad cada uno un don, nosotros nos vamos a destacar en el don que el Señor nos dio. Pablo y Bernabé eran dos discípulos que trabajaban para el Señor, pero Pablo tenía ese don de predicar, esa facilidad de hablar, tenía por lo que yo leí, él tenía impulsos, él iba adelante, él no tenía miedo. Yo creo que el mismo carácter que utilizaba él y la valentía para perseguir a la iglesia de Dios, de Jesucristo, esa misma valentía él usó para predicar la palabra de Cristo. Entonces, él no se iba a callar la boca. Él iba a ir para todos lados y no le importaba quién estuviera adelante, él iba a predicar y si tenía que exhortar o tenía que usar el poder del Espíritu Santo para hacer algo, porque vemos que hay un seguidor también que él iba a hablar con la historia que él cuenta a un gobernante y esa persona que molestaba, no me acuerdo bien el nombre, lo deja ciego. Entonces, él tenía ese carácter y esa valentía para enfrentarse a todo lo que venía, pienso yo, ¿no? Y Bernabé tenía otros dones y cada uno tenía otros dones. Y en la actualidad yo creo que en la iglesia o en las reuniones pasa exactamente lo mismo. Cada uno se va a destacar en lo que Dios le ha dado. Excelente, Viviana. Muchas gracias. Héctor, adelante. Sí, profesor Nixon. Yo creo que la pregunta podemos responder que no. Ambos eran importantes delante de Dios, pero con diferentes dones, como estamos viendo en la analogía del cuerpo humano. Cada uno de los organismos tienen una función distinta, pero de importante para el cuerpo. Y en ese sentido, Pablo tenía sus dones diferentes que la de Bernabé, pero eso no hacía que era más valioso delante de Dios que Bernabé. Y podemos recordar, ¿no?, que en el caso de Juan Marcos, ¿no?, porque Bernabé quizás tuvo, como dicen, ¿no?, un poco de paciencia con él, pero ligeramente Pablo dijo que no. Pero también vemos que más adelante Pablo considera a Juan Marcos, ¿no? Entonces podemos entender que cada uno tenía sus dones. Pablo tenía un don diferente que la de Bernabé, pero ellos eran importantes delante de Dios, valiosos. Nadie era más ni menos que el otro, profesor. Excelente, excelente. Los dos comentarios muy bien acertados. Y así, eso nos alegra a nosotros que estamos trabajando, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. El Señor ha visto los talentos en nosotros, nos ha llamado para que compartamos con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para Dios todos somos importantes. Como dijo Héctor, somos la iglesia de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo, los ladrillos de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios por la oportunidad que Él nos da. Los dos
fueron importantes. Bernabé y Pablo. Bernabé tenía ese talento, como ya vimos, de consolar, de aconsejar, de estar allí, ¿verdad? Puedo imaginarme sentado con la gente conversando por horas, ¿verdad? Compasivo con los demás. Y el apóstol Pablo era directo, ¿verdad? Como ahí mismo dice en Romanos 15:15 decía, ¿verdad? Que en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien, ¿verdad? Donde Cristo no era conocido. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Muy bien, excelente. Seguimos entonces. ¿Qué nota en esta foto? ¿De qué es esta imagen? Puede ser gente que te está saludando, que te está presentando en una reunión. Gentes de empresarios, ¿verdad? Hombres, mujeres de negocio. Distinguidos, importantes. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo actúan los hombres de negocio en una compañía para llegar a conseguir sus objetivos? Adelante, Viviana. Y ellos están preparados para actuar con inteligencia, con astucia, para hacer un negocio. Yo me puedo pensar cuando licitan para hacer una autopista o para una cosa así, ellos se muestran inteligentes, con astucia, pueden hacer buenos contratos para poder conseguir su objetivo, ¿no? No son gente que no está preparada, gente que está preparada para eso. Excelente, gracias, Viviana. ¿Alguien más? ¿Qué piensa? Y de una vez vamos a ir tomando la siguiente pregunta también. Héctor, adelante, hermano. Doctor Nixon, hacia la primera pregunta. Okay. Sí, hemos visto que los empresarios muchas veces exponen su idea o presentan su producto o su marca sin temor a ser rechazados, ¿no? Ellos van con ese objetivo convencidos de que van a lograrlo con lo que están haciendo. Y eso fue lo que me pasó a mí hace unos años atrás en una empresa donde trabajaba. Y una gran lección que me llevé acerca del supervisor que teníamos en la empresa, que presentaba el producto que vendíamos sin temor a ser rechazado, ¿no? A todos, profesor. Creo que eso es lo que podemos ver de un empresario que presenta sus ideas o expone sus marcas o productos sin temor a ser rechazado. Excelente, gracias, Maglio. Adelante, Héctor, ahora sí le escuchamos. No, pastor, el que habló fue el hermano Héctor. Ok, entonces tenía la mano levantada. Muy bien, excelente. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre los hombres de negocio y los siervos de Dios? Hablando específicamente de Bernabé, de Pablo y de nosotros. Ustedes, Maglio agarró el lado positivo de los hombres de negocio. Sí, pastor. Por ejemplo, la persona, los hombres de negocio siempre actúan como una segunda persona en su interior, como su yo interior no es la misma persona. Porque la persona de negocio o empresario van a actuar o deben actuar y tienen que actuar con poder, demostrando poder económico, prepotencia y solvencia. Mientras un cristiano, un hombre de Dios, siempre muestra humildad y sencillez y demuestra la vida real que lleva. No aparenta una vida ajena a la que no le pertenece.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien, bien dicho. Los hombres de negocio quieren agua para su propio molino, ¿verdad? Y no importa a quién atropellan. Y si se ganan ese bono, ¿verdad? Ese sueldo, ese prestigio, ese privilegio, se sienten mucho mejor y nadie más, no importa los que estén atrás, ¿verdad? Imagínese usted si esa lucha hubiese sido entre estos dos siervos de Dios, entre Bernabé y Pablo. Si Bernabé hubiera dicho, ¿verdad? Si Bernabé hubiera dicho, yo no te voy a dejar, ¿verdad? Que me pases, que se vaya sobre mí, porque yo te presenté a los discípulos, yo te hice un favor, yo te hice este otro, ¿verdad? Imagínese usted. Pero vemos en estos siervos de Dios la humildad, vemos el trabajar en equipo, el preocuparse por los demás, olvidándose de sí mismos, ¿verdad? Imagínese usted si usted que es un líder de su congregación, usted que es un líder de su grupo, mejor dicho, ¿verdad? Si de pronto llega como un poquito arrogante, un poquito como con su tono de voz enaltecida, ¿cómo le van a recibir? ¿Qué piensan ustedes? Héctor tenía la mano levantada, qué pena. Dele adelante, por favor. No, era Hernán. Hernán, por favor. Hernán, ¿está ahí, hermano? Hernán. ¿No? ¿Alguien más? Adelante. Hernán, ¿me escucha? Hernán, adelante. No le escuchamos, hermano. Nada todavía. Ahora sí, ahora sí. Adelante, hermano. El micrófono que está molestando. Sí, que podemos ver que los hombres de negocio realmente no les interesan las otras personas. Simplemente están con un fin económico para lucrar sus bolsillos. Pero como podemos ver con Pablo y Bernabé, ellos estaban buscando la salvación de las almas, buscando la vida eterna para personas que se arrepintieran y reconocieran a Jesús como su Salvador. Hay más humildad en esas personas que en las personas de negocios. Excelente, hermano. Gracias. Adelante, Viviana. Muchas gracias por su comentario. Sí. Sobre la segunda pregunta, yo creo que, bueno, el hombre de negocios busca su propia gloria, ¿no? En vez de los siervos del Señor, la obra no es nuestra, sino es del Señor. Así que nosotros tenemos que vernos que somos todos servidores de Cristo. Entonces, por eso tiene que haber esa humildad y dejar que si algún hermano tiene un don que se destaca, ayudarlo para que siga adelante. No tener ese egoísmo, porque no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Entonces nosotros somos servidores, ayudantes de Cristo, para poder lograr la obra. Por eso tiene que haber humildad y alegrarse si un hermano tiene un don que lo pueda destacar. No tener vanagloria, no tener orgullo propio. Gracias, gracias, Viviana. Bien dicho, ¿sí? La humildad es un regalo de Dios que le ha dado a todos los creyentes, ¿verdad? Un voluntario que me ayude con la lectura de Hechos 14. Yo Adelante, Héctor. hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Excelente. Entonces, ahí está. Él estaba dirigiendo la palabra, él estaba proclamando el evangelio, ¿verdad? Él estaba testificando acerca de Cristo. Él estaba llamando al arrepentimiento a la gente
él estaba sanando en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y ahí fue cuando la gente, estos locales, le confundieron, ¿verdad? Los dioses han bajado a la tierra y vamos a hacer fiesta, ¿verdad? Y todo lo demás. Muy bien, aquí hay un pasaje bíblico de Proverbios que nos hace meditar mucho, ¿verdad? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Muy cierto, ¿verdad? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez del espíritu, ¿no es cierto? Entonces, me encantan los proverbios porque son dichos, ¿verdad? Que aplican muy bien a nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice aquí. Entonces, pensando en ese pasaje, ¿cómo pueden los líderes de la iglesia evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor? ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían algunos de sus consejos o comentarios? ¿Qué haría usted para evitar que esto suceda en su grupo? Adelante, Viviana. Primero y principal, siempre poner a Cristo, que la gloria es de Cristo, los méritos son de Cristo, nosotros no somos nada. Sin Él no somos nada. Entonces, de esa forma tenemos que tener temor al Señor y pedir que nunca jamás tengamos el pecado de tener orgullo, que porque yo le hablé, ella creyó. No, la palabra tiene poder, la palabra es del Señor, nosotros somos simple herramienta que el Señor nos usa. Tener el temor al Señor es lo primero y siempre los méritos y la gloria a Cristo. Tenemos que agradecer que Dios nos dio la oportunidad de dar su palabra, por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que si pensamos, pienso yo trabajo así en mi vida, en mi corazón, que todo lo que yo haga, lo hago como para el Señor. Y siempre en agradecimiento por mi salvación, por lo que Él hizo por mí y por mi familia, por todo, agradeciendo lo que Él ha hecho por todos nosotros. Excelente, Viviana. Muy bien dicho, muchas gracias. Adelante, Héctor. Sí, profesor Nixon. Recordarnos también siempre, como cuando Pablo decía que sin Dios nada era él. Era un simple hombre débil. Y también nosotros tenemos que tener muy en presente, ¿no? Que el poder no está en nosotros, sino está en la palabra de Dios, que sencillamente nosotros compartimos y el que hace efecto, el que tiene poder es la palabra de Dios. Y también si hemos llegado a ese lugar de ser líderes es por pura gracia de Dios, no porque hayamos merecido o hayamos hecho algo extraordinario, sino por pura gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo. Amén, Héctor. Muchísimas gracias, hermano. Bien dicho. Y cuando pensamos de esa manera, ¿verdad? El Señor nos mantiene humildes. Y siempre vamos a pensar que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que somos vasijas de barros frágiles. Para que no sea para que no nos enorgullezcamos nosotros mismos, sino para que le demos la honra y la gloria a Dios, porque el mensaje que va dentro de esas vasijas de barro es el que cambia a la gente, es el que transforma esos corazones de piedra en corazones que creen en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa así, pone en primer lugar como objetivo, como meta, el evangelio de Cristo, proclamar a los demás, pues no importa, ¿verdad? No hay tiempo, no hay oportunidad para enfocarse en las diferencias. Va a haber diferencias, pero vamos a celebrarlas, ¿verdad? Porque si no imagínense, si mira usted los dedos de sus manos, los dedos de sus propias manos no son iguales.
y en el reino de Dios, en la viña del Señor, Él nos ha dado muchos talentos y esos talentos quiere que los usemos, ¿verdad? Un hermano que sepa cantar, un hermano que sepa leer bien, una hermana que sepa contar la historia bíblica de una forma que llame la atención a la gente, ¿verdad? Vamos a integrarlo en el grupo, ¿verdad? Para que sea como una, ¿cómo se llama? Una composición musical, ¿verdad? No sé, una sinfonía, ¿verdad? ¿Han visto ustedes esas notas de los famosos músicos, ¿verdad? Que tienen muchos instrumentos, una banda de música, ¿verdad? Muchos instrumentos con una sola pieza, con una canción, pero todos están en el mismo ritmo, ¿verdad? En el mismo balance. Imagínense si una nota sale alta, destemplada, pues ya se daña toda la música. Es lo mismo con los cristianos, ¿verdad? Trabajar para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a leer esta parte que dice aquí. En Bernabé vemos a un hombre dispuesto a poner el trabajo de la iglesia sobre su orgullo mientras permite que Pablo tomara el papel cada vez más prominente. Por otro lado, muchos de nosotros hemos visto ocasiones en que una lucha por el poder entre líderes ha llegado a dañar la obra de la iglesia. Una cosa que queremos recordar es que diferentes personas tienen dones espirituales diferentes. Pablo tenía dones dados por el Espíritu Santo para ser misionero a los gentiles. Bernabé tenía los dones de ser consolador, apacible. Son buenos, hay unos pasajes bíblicos, buenos recordatorios para los trabajadores de la iglesia, para identificar dones espirituales en otros y permitir que las personas sirvan según sus dones, ¿verdad? Celebrar las diferencias. Muy bien. Hechos 23. ¿Alguien que me ayude con los hechos, con Hechos 21, 23? Viviana, por favor, usted iba a ayudarnos con esto antes. Hechos 14, del 21 al 23. Por favor, sí. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, al Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Excelente. Entonces vamos cubriendo, ¿verdad? Los 3 puntos que tratamos, el apóstol Pablo predicando el evangelio, Bernabé consolando, pero también asignando personas que ayuden en el ministerio, ¿verdad? Ellos se iban tranquilos porque habían proclamado el evangelio, porque habían capacitado a los líderes para que ellos compartieran con otros la palabra de Dios y porque sabían que el fruto de lo que ellos estaban sembrando, ¿verdad? La semilla que estaban sembrando, iban a cosechar los frutos que el Espíritu Santo había plantado en el corazón de la gente, ¿verdad? Entonces, vemos que eso hacían, eso hacemos nosotros también hoy en día, asignar líderes, ¿verdad? No sé si a ustedes les habrán contado la historia de Latinoamérica, habían misioneros nuestros en Puerto Rico, en México, en Chile, en Colombia, en otros países, creo que también en Argentina, si no tengo mal, en Bolivia, ¿verdad? Entonces ellos enviaban misioneros allá. Pasaron algún tiempo, hacían la obra, pero los misioneros pues ya los llamaban a otros lugares y salían y los locales no tenían la preparación, no estaban entrenados para continuar con el ministerio. Entonces, por esa razón, mucho de nuestro trabajo en Latinoamérica como misioneros no ha funcionado muy bien. Entonces, ahora la estrategia de Academia Cristo es diferente, es entrenar a ustedes para que ustedes, ¿verdad? Conociendo a su gente, conociendo sus culturas, sus tradiciones, conociendo las necesidades de cada pueblo,
puedan compartir la palabra de Dios y eso quede ahí y vaya creciendo, porque pues nadie le va a sacar de ahí, ¿verdad? No les van a mover de ese lado. Entonces esa es la filosofía de Academia Cristo. Muy bien. Seguimos entonces, porque el animar y designar líderes, a ver que aquí no puedo leer, valían el riesgo de regresar a esas ciudades, ¿verdad? Volver y compartir la palabra con ellos. Entonces Bernabé quería que los acompañara Juan, ya leímos este pasaje, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre, que era su tierra natal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que de ahí salió. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos instruye a nosotros en cómo usar aún nuestros desacuerdos para el bien del reino de Dios? ¿Okay? Entonces, primero vemos que el resultado es tener a 2 equipos misioneros saliendo de Antioquía en vez de solamente uno, así que se incrementó la cantidad del trabajo misionero. Mientras estamos trabajando, si estamos haciendo todo lo posible con el evangelio, trabajando con otros, sin duda tendremos diferencias de opinión de vez en cuando a cómo hacer. A ver. Y trabajando con otros, sin duda tendremos diferencias de opinión de vez en cuando en cuanto a cómo hacer ese trabajo. Si esa diferencia de opinión es simplemente opinión y no una cuestión de doctrina bíblica, entonces queremos asegurarnos, como Pablo y Bernabé, que el trabajo del evangelio no sea estorbado, sino beneficiado al hacer algo como ir por diferentes caminos. Entonces, imagínese usted si Pablo y Bernabé se hubieran sentado ahí el uno y el otro bien tercos, ¿verdad? Es decir, no vamos a ningún lado. ¿No quieres ir? ¿No quieres? ¿Vamos a llevar a Juan Marcos? No, no vamos a ir a ningún lado. Pero eso no pasó. Entonces se fueron cada quien a seguir trabajando fielmente. Me imagino que se arrepintieron del problema que tuvieron y siguieron adelante. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta sobre alguna parte de esta lección? ¿Un comentario puede ser? Sí. Comentario. Bueno, yo pienso que esto puede pasar también en los mismos grupos sembradores, cuando ya uno ya ha identificado a algún líder o están creciendo en la palabra, respetar el carácter también de la otra persona, porque, por ejemplo, yo en lo que estamos trabajando acá, cuando nos reunimos, hago que participen y pregunten y den su opinión siempre sobre la palabra, ¿no? Entonces uno tiene que fijarse que somos todos diferentes caracteres y a veces ese líder que se está mostrando es bueno después que abra otro lugar, no seguir en contacto, en comunión como hermanos, pero ya apuntándolo para que abra y haga su propio grupo sembrador en su casa o en otro lugar para que siga trabajando. Yo creo que eso nos va llevando a multiplicar, a hacer la cadena de discípulos y eso uno tiene que tener en cuenta. Que una vez que están ya madurando espiritualmente en la palabra, en el conocimiento, ya se empiezan a identificar que son líderes, que quieren enseñar. Entonces, ahí es el momento de decir, bueno, abramos en otro lugar un grupo para vos y nos juntamos cada 15 días a ver cómo estamos trabajando y yo creo que eso uno lo tiene que empezar a madurar. Excelente, Viviana. Muy bien dicho, ¿verdad? Y quizás la pregunta sería lo que pasó en esta historia, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final, en el caso de Pablo y Bernabé, que se
compartió con más personas, se llevó a otros lados la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, muchas de las veces, ¿cuál es el resultado de una discusión, de un confrontamiento entre líderes, entre hermanos en la fe? A veces es que se abandonan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el resultado de mi actitud, de mi desacuerdo y todo eso, ¿verdad? Al final, que no sea una cuestión que vaya a poner en peligro nuestra fe. No queremos ser una piedra de tropiezo para nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús que están creciendo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice. Pero al fin, si estamos haciendo todo lo que puedo con el Evangelio, ¿verdad? Enfocados en lo que el Señor nos dice en su palabra, pues vamos a estar bien. Dice, es el Espíritu Santo quien da los resultados, pero tenemos el privilegio de servir a Dios, poniendo las necesidades de las almas de los demás por delante de nuestros deseos personales. Vimos hoy a Bernabé estaba dispuesto a tomar el papel menos prominente para que un hermano con más dones en la obra misionera pudiera tomar la delantera, ¿verdad? A veces eso es lo que vamos a hacer. Humanamente no nos va a gustar, siempre queremos estar en control, ¿verdad? Ser que nosotros quienes lideremos, hagamos eso, pero va a llegar el momento en que por amor a los demás, para que crezca el reino, el reino aquí de los hermanos en la fe, pues está bien. ¿A quién puedo animar en la cadena de discípulos? Esta pregunta para la semana, para que vayan meditando. ¿A quién puede usted animar en la cadena de discípulos? Pensar quién es esa persona que puede ayudarlo. ¿Quién es esa persona que está pasando por alguna necesidad espiritual, una necesidad personal? Quizás un saludo, un mensajito, una llamadita. Eso va a ser de gran bendición en la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces, es importante pensar en eso. Muy bien, tenemos la próxima clase el lunes. Hoy es jueves, ¿verdad? El lunes a las 7:30 de la noche. Muchas gracias por su tiempo. Yo les voy a mandar el sábado la lección para que así tengan unos 2 días, sábado como al mediodía por ahí, y se preparen y sigan leyendo los pasajes bíblicos. Entonces vemos que mucha del estudio tenemos de Hechos de los Apóstoles. ¿Algún comentario final de alguien más? Sí. Muchas gracias y muy agradecido por el estudio de hoy. Creo que uno nunca deja de aprender, ¿no? Vemos descubriendo cosas que no sabíamos, pero qué hermoso, ¿no? A meditar en la palabra de Dios y como la palabra de Dios dice que es útil para todo, ¿no? Yo personalmente estoy muy contento con lo aprendido y pues esperemos Dios mediante aplicarlo esto en nuestra propia vida y en el grupo Sembrador, profesor. Gracias, hermano querido. Gloria a Dios por sus palabras. Excelente. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por este momento que hemos estudiado junto a mis hermanos y hermanas en Cristo. Fortalécenos, Señor, danos humildad de corazón, danos sabiduría, danos amor para tratar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a las personas que están bajo nuestro cuidado, Señor, para alimentarles con el glorioso evangelio, con tu palabra, con el glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Concédenos un feliz y maravilloso fin de semana, Señor. Danos las oportunidades para compartir con otros tu palabra, Señor, para contarles la historia, esa historia maravillosa del Hijo de Dios que vino desde el cielo, vivió una vida perfecta y santa, murió por nuestros pecados, nos lavó con su preciosa sangre, Señor, y con su gloriosa resurrección certificó el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna en el cielo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor,
y danos la fortaleza espiritual para seguir compartiendo el evangelio y para que sigan habiendo más discípulos, Señor. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecida noche para todos, bendecido fin de semana y nos Amén. veremos